Estamos. Va. Y las niñas ya no ingresaron, se salieron. La estoy admitiendo. Ah, claro, tú estás. Soy de anfitriona, por eso. Sí, pues se había cambiado ahí. Yani, Javi, ¿cómo está? Estefanía, Hola, profe. buenas tardes. Ya. Hoy día vamos a partir y, digamos, van a hacer dos temas con Fabiola. El tema de producto no conforme o salidas no conformes. Y no sé si el de acciones correctivas o salida no conforme nomás, Fabi. Vamos a dar una pincelada con acción correctiva. Tengo una parte aquí preparada, pero principalmente no conforme y vamos a ver diferencia entre acción correctiva Y acción preventiva. y acción, exacto, Correcto. Y correcciones y todo eso. exacto, Ya, y corrección y acción correctiva. súper. Entonces, y hoy día avanzan con eso y ya la otra semana conmigo lo hacemos también largo ya para completar los otros temas, ya porque esta sería como la 10ª jornada, creo, o onceava, creo que onceava. Yo creo Sí, que va nos por la queda, 11, Alberto. sí, Sí, la onceava. onceava. Entonces nos quedan como dos jornadas más o tres a lo mucho. Recuerden que con el caso que les di vamos a ir sumando algunos elementos para que ustedes, porque dijimos, esa es la PEP, básicamente lo vamos haciendo de a pocos. Y recuerden que la semana pasada quedó un elemento, no sé si tienen duda. Ustedes tienen que definir las condiciones controladas de ese proceso. No sé si hay dudas, si avanzaron con eso. No, por ahora nada. Ya, traten de avanzar a la otra semana. De todas maneras, revisamos, avance, ¿ya? Para que no se me atrasen, porque se atrasan y al final llegamos de repente estresados con eso. ¿Ya, niñas? Perdón, ¿hay fecha de entrega? ¿O aún no? No, pues se debe entregar en la PEP. Ya. No La me P que acuerdo es cuándo, el 16. de diciembre. Sí. Ah, ya, Sí. ok. Gracias. Entonces, de aquí a 3 semanas, en otras palabras, es que va a depender. Recuérdese que las PEPs está en función, creo que a nosotros nos toca como el 23. No me acuerdo. No, Pero, profe, la definió el 16. está definido el 16. Ya, ok. Entonces, el Se 16. la definió el 16 los primeros días, vimos la fecha y dijo que el 16. Ya. Ok, ok. Ya, ya, ok. Y entonces nos queda 3 semanas. Igual nos queda tiempito, pero avancen con lo que les dejamos y les vamos a incluir dos elementos más. Pero eso lo vemos la otra semana. Pero avancen con eso, porque si no, al margen de que es como tarea, pero si no lo hacen, igual no llegamos. ¿Ya? ¿Ya, niñas? Ya, pues. Ya entonces, Fabi, tú avanza con esto, ¿ya? Vamos, ya. Listo. Dale, Alberto, que estés bien. Gracias. Nos vemos. Hola, niñas y Sergio. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Vas a hacer clases Hola, solo bien, gracias. hoy? Hola, Sergio. ¿Qué tal? Ahora ¿Vas a sí, clases solo contigo hoy? solo conmigo, Estefanía. Eso quiere decir que terminamos acá y quedan libres para ir a tomar tecito Ya, ok, gracias. o para cenar, no sé, o ir a bailar, lo que quieran. Al Ojalá se gimnasio. pudiera. Váyanse al gimnasio, no sé, a botar el estrés, a hacer tareas, pero tienen tiempo, ¿ya? Profe, consulta. Dígame, Javi. Yo como entré tarde no tengo su correo. ¿Me lo podría dejar en el chat, porfa? Claro, no hay problema. Gracias. A ver, vamos a dejarlo acá. Ya, les quedó más o menos clarito lo que estaban conversando con Alberto, ¿cierto? A ver, estoy escribiendo acá ya. Yo les tengo preparado un material hoy día, chicos, para que abordemos. Ahí está Javi. Javi me lo pidió, Gracias. ¿cierto? Sí, ya. Les tengo preparado un material, principalmente una presentación, para que podamos abordar básicamente cómo tratar las salidas no conformes, ¿ya?
Y ojo que a ustedes se les envió un trabajo, lo voy a compartir acá. Me van a disculpar si a ratitos toso un poco, pero estoy saliendo de una gripe fea que me dio ya. Así que estoy con mi agüita acá al lado. Entonces, el profesor Alberto a ustedes, chicas, chicos, les compartió, voy acá con este, les compartió, déjenme saber por favor si están viendo. Sí, se ve. Perfecto. Les compartió este caso de estudio, ¿verdad? De lácteos del sur, ¿sí? Entonces, la idea de este caso de estudio es que ustedes vean el control de la producción, ¿ya? Y básicamente contextualiza la empresa y después pone una situación problemática que está ocurriendo, ¿ya? Lo que se espera básicamente es que ustedes puedan desarrollar este trabajo en base a la cláusula 8.5.1 de la ISO 9001, ¿cierto? Que es la que estamos trabajando, sistema de gestión de la calidad, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, quiero saber en qué han avanzado, chicos, porque entiendo que el 851 lo estuvieron revisando la semana anterior, la clase número 10, ¿verdad? Con mi equipo comenzamos con la parte 2, la de ver el tema del a largo plazo, a corto plazo, esa parte. Ya, cuando hablas de temas de a largo plazo y a corto plazo, ¿a qué te Ujú. refieres, Estefanía, básicamente? O sea, Como principalmente. era la parte de, ay, de ver las soluciones a lo que está fallando a corto y a largo plazo. Por ahí había otra parte que era A ver, la actividad 2 creo que era. Sí, esa. acá. Las acciones, sí, esa Ah, acción. estamos hablando, cuando tú hablas de corto plazo y largo plazo te refieres a las acciones, Sí, ¿cierto? Que pueden ser las acciones inmediatas o las acciones a largo plazo, ¿sí? sí. Eso, perfecto. Entonces, ya están tratando el producto bajo una salida no conforme, ¿cierto? Vamos a hacer, cuéntenme Javiera y Sergio, ¿cómo van ustedes de avanzados? Entiendo que finalmente este va a ser como su PEP, ¿cierto? Yo estoy en el grupo con Estefanía. Estamos avanzando en un Excel, un Drive que tenemos. Vamos completando y ayudando. Ya, perfecto, chiquillo. Entonces, ¿y cómo vas tú, Javi? Por ahora tenemos la actividad uno hecha. Faltaría hacer las demás. La identificación de las brechas, Sí, ¿cierto? En base a los requisitos de la ISO 9001. sí, eso tenemos por ahora. Perfecto, ya. Y ustedes, Estefanía y Sergio, ya identificaron las brechas, ahora van en la propuesta de acciones, ¿cierto? Para después Ahí diseñar los controles a realizar. sí, tengo unas dudas ahí, eso sí. ¿En qué parte, Estefanía? Ya, mira, recursos necesarios, por ejemplo, ya, maquinaria, como recursos necesarios también se podía, por ejemplo, un supervisor, también sería como un recurso necesario o no. Por supuesto que sí. Ya. Y, Las pero personas son un recursos, recurso, Estefanía. Nosotros somos ya, un recurso en la empresa. y ves que eso suena tan feo. Pero es que Ya. así, o sea, más que suene feo, en realidad, valga la redundancia, es una realidad. Ya la hora hombre, que es la persona en sí, el trabajo, la mano de obra, es un recurso, chicos. Ujú. Entonces, no es que, o sea, insisto, no hay que verlo como, así como hoy que suena feo, sino que básicamente cuando hablamos de hora hombre, estamos hablando de la mano de obra de la persona, y eso es un recurso, eso tiene un valor, ¿ya? Y si las personas, probablemente los procesos no funcionarían. Entonces, claramente es parte de un recurso, ¿ya? Ya. Respecto a eso mismo, recurso entonces no tiene por qué ser dinero, montos de dinero. El recurso puede ser dinero, puede ser económico, puede ser equipos, maquinarias,
puede ser un ambiente también, ¿ya? Que se requieran recursos de ambiente, pueden ser personas, manos de obra, me refiero, Capacitación también, por ejemplo. por supuesto, personas Ya, calificadas, chiquillos, también para el ya, mira. campo. Y los indicadores también para verificar eficacia tendrían que ser algo numérico, algún porcentaje o algo así que se tendría que calcular, como lo hicimos en el primer taller que tuvimos con el profe, con una parte Claramente, de esos indicadores. Y de sí. hecho el profe como que nos dijo en un momento así como los indicadores tienen que ser números. En este caso sería así también. Sí, mira, ¿les parece? Disculpen. ¿Les parece que les muestre esta presentación, que hagamos? Les propongo esto. Voy a presentar ya algo que yo les tengo preparado, una clase que les tengo preparada. La vamos a abordar rápidamente y luego tú me proyectas, Estefanía o Sergio o Javi, quien quiera, su trabajo, cómo va avanzado y damos un par de revisiones y sacamos las dudas con lo que ustedes ya tienen. ¿Les parece? Creo que esa es la mejor forma de ayudar a los chicos. Aquí. ¿Les tinca? Sí. Vamos entonces, porque igual me interesa que queden claritos con esto y quizá es necesario que los contextualice, ¿ya? Un poquito. Vamos entonces. Ustedes me cuentan si ven, yo estoy aquí compartiendo, espérenme. Chuta, tengo personas en sala de espera. ¿Por qué no me aparecen aquí los chicos que están en sala de espera? Bien. Y ahí llegó Felipe y Fidel. ¿Alguien es parte del grupo de ustedes, chicas? ¿O chicos? Fidel está en mi grupo. Fidel está en tu grupo. Súper. Ya, pues entonces hagámoslo como les digo, ¿ya? Vamos a... Espero no tener a nadie más en sala de espera porque no sé por qué no me tocan el timbre. Ya. Sigo compartiendo todavía el Word. Hola, buenas. Hola, ¿quién saludó? Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Bien y tú? Bien también, gracias. Esto. Ya, ¿me dicen qué es lo que están viendo? Una PPT. Perfecto. Súper. Entonces, Felipe, Fidel, que se acaban de sumar, le estaba comentando a los chicos que vamos a abordar una parte del trabajo, vamos a ver cómo van avanzados con el trabajo, el caso de estudio de Lactos del Sur que les propuso el profesor Alberto. Pero para esto vamos a tratar rápidamente esta pequeña presentación que les tengo preparada. Vamos a abordarla para contextualizar ciertos puntos y después vamos a dar revisión a uno de sus trabajos para ver cómo van de avance y vamos a sacar dudas al respecto. ¿Les parece, chicos? Listo, vamos. Entonces, principalmente hoy vamos a revisar el control de las salidas no conformes según la ISO 9001-2015. Y esto se encuentra específicamente, chiquillos, en la cláusula 8.7 de la norma, ¿sí? Yo los invito a que cuando estén desarrollando este caso puedan dar revisión a ciertas cláusulas que probablemente esto les va a ayudar mucho. Quizás uno no logra encontrar ejemplos tan rápido, pero sí ir consultando la norma todo el rato, la verdad es que ayuda bastante, ¿ya? Entonces, principalmente el objetivo de del requisito 8.7 de la ISO 9001, que habla del control de la salida no conforme, es básicamente asegurar que los productos, los procesos, también los servicios que no estén cumpliendo los requisitos establecidos sean identificados y controlados. Obviamente para evitar su uso o la entrega no intencionada de esto, ¿ya?
También el objetivo principal de este requisito es proteger al cliente y, por supuesto, a la empresa de posibles fallas o reprocesos y costos adicionales, ya pérdidas, chiquillos. ¿Qué son las salidas no conformes? ¿Qué son las salidas no conformes? Son resultados que no cumplen con qué cosa. Algún requisito especificado por el cliente, ¿ya? Alguna norma interna de la empresa, de la organización, que no esté cumpliendo con la legislación o un requisito reglamentario, que no cumpla con un criterio de aceptación definido por la organización, ¿ya? Recuerden ustedes, aquí, no sé si me deja. No, recuerden ustedes, chicos, que hay criterios de aceptación que son definidos propiamente tal por la organización, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo estoy ofreciendo un servicio o un producto y tengo ciertos criterios de aceptación de calidad definidos por la organización. Por ejemplo, quienes estuvieron participando conmigo del proceso del pan, espero lo recuerden, cuando decíamos, el cliente me está solicitando un pan tostado, crujiente, dorado, crujiente, blando, ya, y en cierto envase con ciertos rótulos, cierta información, una información X. Perfecto. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Que pase o no pase, que el pan esté o no esté dorado. Ya, perfecto, pero ¿qué tan dorado? Y ahí es donde van los criterios, ¿ya? Otro criterio de aceptación, que tenga cierta información, por ejemplo, los 3 sellos, o sea, los sellos que correspondan en base a la legislación vigente chilena. Oye, ¿sabéis qué? Salió mal rotulado, no salió impreso un sello. Ahí están los criterios de aceptación y están los límites críticos de si pasa o no pasa, ¿sí? Me interrumpen, porfa, si hay algo que no están entendiendo. Además, esto incluye productos, como les estaba diciendo recientemente, servicios, procesos, documentación o resultado de las mediciones, entre otras, ¿sí? Obligaciones principales de la organización según la cláusula 871. Si es que tienen la norma, chicos, por favor estén con ella en la mano, vayan revisándola junto conmigo, ¿ya? Y así se familiarizan un poquito más. La empresa debe asegurar que la salida no conforme sea identificada, que sea controlada y que sea corregida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Contenida o gestionada mediante una disposición apropiada. ¿Qué quiere decir esto? La voy a contener, la voy a gestionar de manera apropiada que la pueda tratar la no conformidad luego y que sea registrada para proporcionar una trazabilidad correcta y que la evidencia sea objetiva, ¿ya? O sea, que esté basada en evidencia. Como opciones de disposición, ya estamos hablando de las acciones permitidas. La organización debe gestionar las salidas no conformes mediante una o más de las siguientes acciones, chicos. Puede ser por corrección, reparación, reproceso, ¿ya? Por separación o contención, quiere decir que identifico el producto y luego lo reproceso. Aceptación bajo concesión, o sea, ¿qué quiere decir esto? El cliente o la autoridad pertinente puede aprobar excepcionalmente el uso, la liberación o la aceptación de la salida no conforme, ¿sí? Pero excepcionalmente. Evitar el uso o la liberación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Desechar, reciclar o eliminar el producto. Es sumamente importante, chicos, mantener la identificación y la trazabilidad, como les decía antes, para que tengamos evidencias objetivas, ¿sí? Para evitar errores de uso o liberación, ¿ya? Es importante etiquetar o marcar las no conformidades. O sea, ¿qué puedo hacer? Lo segrego, lo identifico, además lo separo
de los productos conformes para que después, posteriormente, no vayan a ocurrir confusiones y probablemente se me pierda entre medio del producto conforme, el no conforme y yo se lo entregue posteriormente a mi cliente, ¿sí? Es importante señalizar si es que hubieran zonas en cuarentena. Registrar número de lote, siempre, siempre, siempre. La ubicación, el responsable y la fecha, ¿ya? De esta manera, como les decía, mantengo una trazabilidad objetiva. Y mantener la trazabilidad en sistema de RP o registros manuales u otro sistema que utilice alguna empresa, que utilice las organizaciones. Muchas veces hay organizaciones que crean software propios, ¿ya? Están los sistemas SAP también, entre otros. Y aquí hay una parte súper importante, chicos, y aquí quiero que tomen mucha atención porque esto va a estar ligado al trabajo, ¿ya? Hay una parte que justamente comenzamos conversando con Estefanía y con Sergio respecto de este punto. Vamos a abordar la corrección versus la acción correctiva, chicos, ¿sí? La corrección elimina la no conformidad detectada. Por ejemplo, el retrabajo. No investiga las causas. Me falta ahí me falta el VES. El V, perdón. No investiga las causas, ¿ya? La corrección, chicos, es una acción inmediata y principalmente se aplica para tratar una no conformidad detectada. Se aplica también directamente sobre el producto, el servicio o el proceso afectado, pero no busca la causa raíz, a diferencia de la acción correctiva, ¿ya? Solo elimina el problema visible, o sea, lo que estamos viendo a primera vista, a simple vista, perdón. Está vinculada directamente con el punto 8.7, que es el control de las salidas no conformes. En cambio, la acción correctiva, que la vamos a encontrar en la cláusula 10.2, que si bien no la vamos a abordar de manera, no nos vamos a detener mucho en esta cláusula, a diferencia de la 8.7, le vamos a dar una pincelada para que también ustedes puedan entender la diferencia de la corrección versus la acción correctiva. La acción correctiva, vuelvo a insistir, que la encuentran en la cláusula 10.2, actúa sobre la causa raíz. ¿Qué quiere decir esto? Actúa sobre la raíz del problema, ¿ya? Actúa sobre el inicio del problema. ¿Para qué? Para evitar la repetición, para evitar la recurrencia de una no conformidad que puede ser significativa. Se aplica cuando la no conformidad es significativa o es recurrente, ¿ya? O sea, apliqué una corrección, perfecto. Oye, pero volví a tener nuevamente una no conformidad. ¿Vuelvo a aplicar otra corrección? Ah, es que si me está ocurriendo de la misma manera, quiere decir que hay recurrencia. Y probablemente se podría transformar en significativa. ¿Por qué? Porque me va a generar pérdidas, ¿ya? Me va a generar quizás reprocesos muy altos, no sé, altos costos, etcétera. Entonces, con esta acción se busca eliminar la causa raíz, ¿ya? Se busca eliminar la causa raíz de esta no conformidad y así evitaríamos que volviera a ocurrir. Cuando se detectan de manera correcta las causas raíces, chiquillos, en cualquier ámbito, podemos hablar de seguridad y salud de las personas, por ejemplo. Cuando encontramos la causa raíz de un accidente o de un incidente o en calidad, definitivamente vamos a evitar que esta vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque le vamos a solucionar el problema, el problema desde el inicio, ¿ya? A diferencia de la corrección, que es lo que vemos, es lo que vemos a simple vista, ¿sí? Pero no necesariamente lo que vemos a simple vista es el problema o es lo que inicia el problema, ¿ya? Además, la acción correctiva requiere análisis, requiere de investigación y de planificación, ¿ya? ¿Qué es lo que planificamos? El qué, el cómo y el cuándo lo vamos a realizar y quiénes van a ser los responsables. O sea, generamos planes de acción, ¿ya? Para poder aplicar la acción correctiva. Y generalmente las acciones correctivas
no necesariamente van a ser rápidas de aplicar, ¿ya? Y también generalmente van a llevar costos, van a llevar probablemente recursos, que es lo que estábamos hablando, Estefanía, en donde en estos recursos podrían participar personas capacitadas, mano de obra, hora hombre, lo que hablábamos, ¿ya? Maquinarias, equipos, quizás nuevas inversiones, etcétera, ¿sí? Esta, como les comentaba anteriormente, aplica a no conformidades significativas, repetitivas, o sea que están siendo recurrentes o con riesgos, ¿ya? Y se gestiona, vuelvo a insistir, bajo la cláusula de la 10.2, ¿ya? En esta cláusula vamos a encontrar mejora y acción correctiva. Algunos ejemplos, chicos, importantes. Por ejemplo, podría ser analizar por qué una máquina genera piezas fuera de medida y resolver el fallo del calibrado, ¿ya? Si yo resuelvo esta parte, o sea, me está fallando el calibrado de la máquina, probablemente la máquina va a dejar de generar piezas fuera de medida, ¿ya? Pero si yo no abordo esta parte, quizás va a seguir y le doy mantenciones pequeñitas, así como por encima, probablemente el problema va a ser recurrente y las piezas van a seguir saliendo fuera de medida. Y eso me va a generar costos. ¿Costos de qué? Obviamente pérdidas, chiquillos. Voy a seguir teniendo materiales fuera de especificación. Voy a seguir teniendo una persona trabajando en ese lugar que me va a estar generando piezas fuera de medida. O sea, voy a estar también probablemente perdiendo el recurso de la mano de obra, la hora hombre. Y además voy a estar haciendo un gasto innecesario de material, ¿ya? ¿De qué cosa? De las piezas, o sea, del material que genera las piezas, y también un gasto de depreciación de la máquina, ¿sí? Otro de los ejemplos, detectar que el error en un informe proviene de una plantilla incorrecta y debiéramos actualizarla, ¿ya? Si la actualizamos, probablemente de aquí en adelante ya no vamos a tener más errores en el informe o en informes. Y también muchas veces podría ocurrir que quizás con el proveedor que tengo se me está generando el problema. ¿Por qué? Porque me está entregando un material que, en pocas palabras, chiquillos, no me sirve, ¿sí? Y si sigo utilizando ese material, voy a seguir generando quizás un producto no conforme, ¿vale? Importantísimo la comunicación al cliente, cada vez que aplique, obviamente. Se debe informar cuando el producto, o sea, ¿qué es lo que le voy a comunicar al cliente? Que el producto o servicio no cumple con los requisitos acordados. Es importante comunicárselo. Quizás que también no voy a poder cumplir con los plazos acordados con mi cliente. Es necesaria una concesión o una autorización especial, ¿ya? En caso de que tuviera un producto que quizás está fuera de parámetro, pero quizás a mi cliente le podría servir. Ocurren algunas situaciones, chicos, que por solicitud de cliente, muchas veces porque están con quiebre de stock, podría ocurrir que el cliente, yo me comunico con él y le digo, oye, ¿sabéis qué? No sé, me salieron, por ejemplo, le entrego rollos de plástico, bobinas de plástico, film, películas, para envolver six-pack de bebidas, por ejemplo. Y le entrego siempre los rollos bajo estándar de 20 kilos. Pero estoy con una pequeña desviación y la máquina no llega a los 20 kilos, sino que llega a los 15. Pero yo, bajo acuerdo con cliente, tengo la especificación que le tengo que entregar, en base a su requisito, rollos de 20 kilos. Me comunico con el cliente y le digo, oye cliente, ¿sabes qué? Pucha, no te voy a poder entregar los rollos que tú me pediste bajo la especificación de 20 kilos, pero todo el resto de las cosas cumple. Cumple la especificación de los espesores, cumple la dimensión, cumple el tubo que contiene la película, etcétera. Pero no estoy pudiendo cumplir con los kilos. Sin embargo, el cliente me dice, ¿sabes qué? Estoy con quiebre de stock, no puedo esperar a que haga otra producción a 20 kilos, así que envíamelos. ¿Qué quiere decir ahí? Que se llegó a una concesión, a un acuerdo bajo una autorización especial que mi cliente me permitió, que mi cliente emitió, ¿sí?
Es importante también comunicarnos con el cliente si la no conformidad afecta la seguridad, la funcionalidad o la reglamentación, ¿ya? Eh, Punto importante que aborda la cláusula, chicos, de la 8.7, dentro de sus requisitos, es que debemos contar con los registros requeridos. La organización siempre debe conservar evidencia acuérdense la evidencia, la naturaleza de la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones otorgadas, que es lo que estábamos conversando recién, los acuerdos, ¿sí? La autoridad responsable de la disposición y la confirmación de que la conformidad, perdón, se ha restablecido siempre y cuando procediera, ¿ya? Siempre y cuando aplicara. Dentro de algunos ejemplos de salida no conforme, acaba de llegar Juan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirma, Juan, si pudiste entrar? Sí, llegaste. Perfecto. Algunos ejemplos de salida no conforme, chicos, podrían ser productos defectuosos ya en inspección final. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí de repente estamos un poco fritos, porque cuando tenemos productos defectuosos en la inspección final, por ejemplo, para hacer esta camisa, ¿ya? ¿Por cuántos procesos pasó? Primero recepcionamos la materia prima, que probablemente va a ser la tela, ¿ya? Luego la tela pasó a corte, luego pasó a esta zona de donde se genera el armado, después del armado quizás la costura, y entre todo ello hubieron personas involucradas, probablemente hubieron equipos involucrados, maquinarias. ¿Y qué pasó? Que al final nos dimos cuenta que una de ellas no cumplía con la especificación que mi cliente me está pidiendo. ¿Por qué digo que ahí estamos fritos? Porque aquí ya tengo un producto final. La inspección final se hace cuando el producto ya está terminado. Probablemente voy a generar una pérdida tremenda dependiendo de la solicitud de mi cliente. ¿Por qué? Porque no fui capaz de filtrar antes, no fui capaz de darme cuenta antes que el problema se había generado quizás en el segundo proceso, en el segundo subproceso, perdón. ¿Ya? Entonces la pérdida, por supuesto, va a ser mucho más grande, porque los recursos se utilizaron todos al final, ¿ya? Ahí sí que es lamentable, chiquillos, o peor aún, por lo menos aquí lo detectamos, peor aún sería que, por ejemplo, el producto llega al cliente y el cliente me lo devuelva. Ahí ya es porque está todo mal, ¿sí? Un error en etiqueta o documentación. Aunque ustedes no lo crean, son errores bastante recurrentes, ¿ya? Eh, que algún servicio entregado esté fuera de especificación, ¿sí? Alguna medición incorrecta detectada durante la auditoría interna también podría ser. O algún retraso en una entrega que incumple un requisito contractual. ¿Qué quiere decir esto? Yo le digo a mi cliente que mi plazo máximo de entrega va a ser 72 horas. Oye, me pasé, se lo entregué en 120 horas. Ahí hay un retraso tremendo y que además incumple un requisito contractual, o sea, está incumpliendo una cláusula del contrato que tengo con mi cliente. Está incumpliendo un acuerdo, ¿sí? Eso principalmente, chiquillos. Y como flujo de gestión de las no conformidades, se detecta el problema, se identifica, se debe registrar, se evalúa el tipo de la falla o el impacto que generó o la criticidad del problema, ¿ya? Nos disponemos para tomar acciones, revisamos y si es necesario, aprobamos si es que se pudiera rescatar algún porcentaje del producto. Si es que aplicara, se libera o si no es posible liberar, se elimina el producto. Por último, para dar cierre, se registra, ¿ya?
Importantes, chiquillos, los beneficios de un buen control. Vamos a reducir los costos, ¿ya? Vamos a reducir también los reprocesos. Vamos a obtener una mayor satisfacción del cliente. Va a mejorar la calidad del producto o del servicio. Se va a ver reflejado un incremento en la eficacia del sistema de gestión. Y además vamos a contar con una trazabilidad y cumplimiento auditable. Recuerden que los acuerdos con los clientes o los acuerdos contractuales son auditables. Finalmente, chiquillos, el control de las salidas no conformes es un proceso clave que va a proteger al cliente, garantiza que los resultados obtenidos sean confiables, fortalece el sistema de la gestión de calidad y además evita errores críticos, o sea, evita pérdidas probablemente y mejora la eficiencia de los procesos, ¿sí? Eso sería la presentación. Es la pincelada que les quería dar para poder abordar el trabajo, el caso de estudio propuesto por el profesor, que consta de varias etapas y entiendo que algunos de ustedes están en la actividad 1 y otros están en la actividad 2. ¿Ya? Ya, chicos, coméntenme, ¿dudas al respecto? ¿Alguna duda? ¿Algo que acotar acá, que acotar hasta acá? Y si no, que comparta Estefanía o Felipe, que entiendo que están... Juan, sí, Juan, adelante. Acá, perdón, que estaba con la. ¿Puedo compartir algo que tengo en pantalla? Disculpa, no te entendí. ¿Puedo compartir algo que tengo en el computador? Claro, adelante. Déjame dejar de compartir. Vamos, adelante, Juan. Ya, ya, ahí está. ¿Se ve? Sí, Juan, vemos. Ya, ahí está. Con respecto al trabajo, esto es lo que tengo en Excel. Con respecto al caso de la fábrica de yogurts. Ya, ahí está. Ya, pero a ¿Sí se ver, entiende? contextualízanos un poco, Juan. ¿En qué etapa vas? ¿Qué parte de la actividad estás haciendo? Salidas Necesitamos no saber para poder conformes. comprender. Salidas no conformes. Salidas no conforme, perfecto. ¿En qué parte estás del trabajo práctico? 85.1, la norma, No, no, sí, ¿cierto? sí, yo estoy entendiendo lo que tú estás diciendo. Pero mira, Ya, yo les ya. compartí el trabajo, ¿cierto? ¿Qué tengo yo? Del último trabajo que tengo yo, lo que mandó el profesor la semana pasada, donde nos Ujú, daba el caso de con los yogur y que habían procesos que no estaban siendo efectivamente tomados y claro. que habían desviaciones, Ujú. ¿cierto? Entonces yo puse qué es lo que el requisito, cuál es la evidencia, cuál fue la brecha, los riesgos asociados, Ya, qué prioridad tenía de esto, hasta ahí, Juan, estás ¿cierto? entonces Y, abordando la actividad uno, la identificación de las brechas. Eso es lo que te estaba preguntando. exacto, exacto. Ya ahora no Perfecto. tengo más input, ¿qué otra cosa tengo que hacer ahora? ¿Cómo, cómo? ¿Qué otra cosa queda otro? Porque no tengo otro correo con respecto a actividad. Yo percibí que seguíamos en esto, porque tenemos acción correctiva y los Sí, responsables y los plazos. Eso, no sé qué sí. otra cosa más hay que dar ahora. Tienes que diseñar. Mira, Juan, deja de compartir, voy a compartir yo para mostrarte algo. Ya, Quiero que que estés bien contextualizado, Juan. Entiendo, según lo que yo vi en tu trabajo, que tú ya identificaste las brechas. ¿Pueden ver, cierto, chicos? ¿Me dicen, porfa? ¿Alguien? ¿Un dedito para arriba? Sí, sí se ve. Gracias, Javi. Juan, según tu plantilla que tenías en el Excel, ya,
Ya avanzaste con la actividad uno, que es la identificación de las brechas de este caso, ¿cierto? Que dice que ustedes deben Sí, revisar el caso y completar una matriz identificando los requisitos aplicables, la evidencia, que debe ser objetiva, acuérdate, la brecha y qué impacto en la calidad y riesgo le generó, qué impacto generó en la calidad y qué riesgo generó al cliente. Esa es la primera parte, ya, ¿cierto? Hasta ahí ya, más o menos me ya, acuerdo que vi como hasta la cuarta columna aplica para la actividad número uno, que es la identificación de las brechas. Como ya, actividad número dos, tienes que proponer acciones. ¿Para qué? Para las brechas que encontraste, ¿cierto? ya. Y en estas Claro, acciones que tú tienes que proponer, tienes que identificar, o sea, perdón, proponer acciones a corto plazo, sí. acciones de largo plazo. ¿Qué son las acciones de corto plazo, chiquillos? ¿Alguien me puede decir? Cualquiera, no se peleen. Pasa que eso lo tengo en la, por ejemplo, la acción correctiva propuesta. Actualizar y controlar versiones de procedimiento. El responsable es calidad y el plazo es un mes. Sí, sí, no, sí, ¿Eso basta o...? estoy de acuerdo, Juan, con lo que estás diciendo, pero yo les estoy haciendo una pregunta, que es, ¿cuáles son las acciones a corto plazo, chiquillos? ¿Qué son las acciones a corto plazo? Tendría que ser tan pronto sea posible, o sea, Son en las el acciones de día, contención, son las acciones que yo voy a sí, tomar al principio, las primeras que voy a tomar para contener la no conformidad, ¿ya? Esto es lo primero que yo hago, lo que está a mi alcance, lo más rápido. Esto es en el fondo decirle a mi cliente, dame un segundo, voy y vuelvo, así como voy y resuelvo. Lo primero que hago, ¿qué es? Contener, ¿ya? Darle un calmante, decir, o sea, oye, ¿sabéis qué? Lo primero, espera, tranquilidad, yo voy a ir a revisar el producto y vamos a ver qué hacemos. Acciones de contención, una llamada, no sé, ¿qué le propongo? Pero rápido. Esas son las acciones de corto plazo, chiquillos. Y las acciones de largo plazo probablemente son las que van a evitar que la no conformidad se vuelva a repetir. Y ahí es donde yo le voy a hacer una propuesta a mi cliente, ya sea del servicio o del producto que le estoy entregando, a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser mantenida en el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia, chiquillos. Las acciones de corto plazo son las acciones inmediatas y las acciones son las acciones inmediatas, las acciones de contención. Lo primero que yo hago para contener el problema. Y las acciones de largo plazo son las acciones que voy a mantener en el tiempo, ¿sí? En donde probablemente voy a utilizar más recursos, voy a necesitar más recursos. Y por eso es que aquí tenemos que poner, identificar, tanto para las acciones que voy a abordar, a tomar a corto plazo, los recursos necesarios para ella, así como también para las acciones de largo plazo, cuáles son los recursos necesarios para ella, ¿sí? Y tengo que tener indicadores para verificar la eficacia. ¿De qué? De mis acciones. Si es que realmente mi acción a corto plazo fue eficaz, si es que mi cliente eh, está tranquilo con esto, y las acciones a largo plazo, por supuesto que también tengo que verificar la eficacia de esta acción, ¿ya? Tengo que hacer una revisión y verificar si realmente si está funcionando mi acción a largo plazo. ¿Se va entendiendo? Todo esto vi que tienes desarrollado, Juan. ¿Ya? Perdón, todo esto vi ya, que tienes desarrollado, ¿sí? En cuanto a la propuesta de las acciones, como les decía, luego de que ustedes identifican las brechas, que yo vi que tú las tenías identificadas, tienes que proponer estas acciones y como te digo, van a haber acciones que tú le vas a decir, oye, inmediatamente yo puedo hacer esto, pero para contener el problema, pero para resolverlo, para solucionarlo, voy a tener que entregarte acciones a largo plazo y para eso voy a requerir recursos. Uno de los recursos, chiquillos, va a ser el tiempo, ¿eh? ¿Ya? Sumamente importante. Y luego voy a tener indicadores para verificar si es que realmente mis acciones tomadas fueron eficaces. Por último, hay una tercera etapa discúlpeme, y esa no la vi en tu disculpe, trabajo, Juan. Dime.
Profesor, no, lo que pasa es que usted me dijo que uno de los recursos necesarios era el tiempo, ¿ya? Sí, Eso es medible en HH, en cómo los mido el tiempo. así es. En días, ahí es donde tú dices, en un mes, en un día, No, no, ya, ya, plazos, plazos. A eso se refiere. ya, ¿Ya? ya. Y los indicadores de gestión tienen que ver con eh, los KPI, ¿no? ¿Algún KPI Claro, o sí. un KPI? ¿Qué otra cosa puede ser? Lo que pasa es que en indicadores puedes tener una infinidad dependiendo de cómo lo estés abordando, ¿ya? Por ejemplo, yo le propuse, KR, yo le propuse a mi cliente eh, una mejora en una semana, ¿ya? De aquí a ya, 7 días yo te respondo y te doy una respuesta definitiva. Oye, le propuse 7 días, ¿me demoré realmente 7 días? Ahí también hay un indicador de ya, no, gestión. Lo que estoy proponiendo versus lo que yo estoy logrando. ya, ok, listo, ya, ¿Entiendes? Y por ya, último, tienen que diseñar los controles. Aquí dice, los alumnos deben proponer 6 controles alineados al punto 8.5.1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en base a lo que mostró Juan, chiquillos, Estefanía o Javi, entiendo que Estefanía, ¿estás con alguien tú, Juan, en tu trabajo? ¿Estás solito? no estamos, hay un equipo de trabajo, así que nos hemos estado apoyando juntos, ¿ya? Por eso, no Está, estaba Está haciendo Javiera, ¿Cómo? está conmigo. está, está Ah, Javiera, perfecto. Fidel, eso. Ok, ahora me cuadra un poco entonces, porque antes de que ustedes llegaran, chiquillos, estábamos conversando con Javiera, con Estefanía y con Sergio, y Javiera justamente me decía que ella iba en la etapa uno. Y ahora me cuadra un poco, en base a lo que tú me comentaste, Javi, según lo que muestra Juan en su trabajo, esta parte ustedes ya la tienen bastante avanzada. Yo creo que aquí es donde les falta un poquito, ¿ya? Están entrando al punto 2 que es la actividad de propuesta de acciones, proponer las acciones. ¿Sí? Sí. ¿Puedo nuevamente mostrar la tabla? Ok. Ya después le vamos a dar un espacio a los chicos también, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Ya, Adelante, muchas Juan. gracias, profesor. Ya, listo. Está, ya, lista. Eh, A ver, agregué lo que me solicitó. Entonces agregaste tenemos, columna. claro, tenemos la norma y el requisito, ¿cierto? Que son todos lo mismo. El requisito según la norma, ¿Ya? la evidencia, las brechas identificadas, que son todas estas, ¿Ya? los riesgos asociados, la prioridad, que está de alta, media, las acciones correctivas propuestas, el ¿Ya? responsable y el plazo de ejecución para la solución a largo plazo. Entonces agregué corto plazo, contención inmediata, recursos necesarios y los indicadores de gestiones. KPI o KR, estoy colocando ya, pero esto de plazos correspondería a plazo de ejecución, por tanto esto no va acá. Eso va en la columna de acá. ¿Claro? Entonces, eso ahí. Y en largo plazo tengo los recursos necesarios, que son tiempo, ¿Claro? indicadores de gestiones, que tampoco es esto, que tiene que ver con estos que están acá. Sí. Ahí tú tienes que medir, pues, o sea, qué es lo que le ofreciste al cliente versus lo que le estás entregando, ¿ya? Indicadores de Exacto. gestión, chiquillos, pueden encontrar en el tiempo, en el costo, o sea, depende de lo que le ofrezcan al cliente, ¿ya? Por ejemplo, mejoraron un 15%, que los tiempos de respuesta sean al- la demora máxima un 5% de lo que se ofreció originalmente. Claro, Dante márgenes es decir, no puedo cumplir el 100% porque es imposible, pero te puedo cumplir el 95% de lo que te ofrecí. sí. Por Y, ejemplo, también un indicador de y gestión podría decir,
oye, no voy a tener, por ejemplo, en algún proceso, no tener más de un 5% de pérdida de algo, ¿ya? No sobrepasar el 5% de las pérdidas. Eso también es un indicador de gestión. Si me sobrepaso, quiere decir que no estoy cumpliendo con mi indicador, con mi propuesta, ¿ya? Claro, no estoy siendo eficiente en realidad. Exacto. Ya. Pero entonces voy a seguimos trabajando con el equipo entonces con esto. Sí, yo ¿Vamos bien? considero que Entonces, sí. Lo que digamos. sí yo le daría una vuelta, mirando súper rápido tu tablita, a ¿Sí? los requisitos chiquillos. Yo no sé si todos aplican solamente al 851. Denle lectura a la Ya. norma, ¿ya? Ah, no, lo que pasa es que dentro del documento decía que nos abocáramos al 8.5, por eso que solamente puse eso. Ahora, Sí, pero efectivamente, mira, muchos mira lo que dice el requisitos trabajo, aplican Juan. al 4. Mira lo que Ya, dice el punto, el trabajo. Dice, los alumnos deben revisar el caso y completar una matriz identificando requisitos ISO 9001-2015 aplicables. No ya, necesariamente te va a aplicar solo el 851. Acá ya, dice que el trabajo se basa, se desarrolla, el desarrollo del caso se desarrolla según los requisitos del 851, pero ya, no dice que el requisito en el, a ver, para dejarme entender, donde dice identificación de las brechas no dice solo requisitos 851, dice identificar los requisitos en base a según ISO 9001-2015 aplicables, ¿ya? ya, No se pierdan ahí, ya. chiquillos, porque yo estoy segura que ahí no aplican solamente el 851, ¿ya? Por eso te digo, ahí denle una vuelta. Javi, Juan, Fidel, quienes estén trabajando ahí en ese equipo, denle una vuelta a esa parte. Palpen la norma, chiquillos, léanla, ¿ya? A ver, voy a compartir nuevamente. Tienen que darle lectura a la norma, chicos, ¿ya? eh, identifiquen más, identifiquen todos los puntos que sean aplicables para las brechas encontradas. Como les decía, no necesariamente va a ser solo el 851. El desarrollo del trabajo del caso, perdón, está basado en el 851, que habla del control de la producción y de la provisión del servicio. A eso se refiere Juan, ¿ya? Así es que en Ya. esa primera columnita donde tú estás identificando el requisito, Javi, Ya, Fidel y Juan, yo les aconsejo que le den otra vuelta, ¿vale? Y que revisen bien los requisitos aplicables según cada punto que ustedes están proponiendo ahí, ¿vale? ya. Creo que esa es una oportunidad de mejora para su trabajo, chiquillos. Se los recomiendo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, Javi, quizás? ¿O Juan o Fidel? No, ninguna por Mira, por mi ahora. lado, no. Ninguna, sí, sí, ninguna. Hay que Disculpa. revisarlo Muchas nuevamente gracias, y entonces. analizarlo. Hay que revisarlo nuevamente y ver otra Sí, alternativa, ¿no? Del criterio. denle una vuelta, chiquillos, y con las columnas que agregó Juan ahí, ahí especifiquen un poco más, ¿ya? Expláyense un poquito en esa parte. Eh, Revisen bien las acciones de corto plazo que van a proponer y también las de largo plazo. Recuerden que las acciones de corto plazo son la contención, chiquillos. Es como decir, por ejemplo, en un matrimonio, ¿ya? En un matrimonio hubo una discusión entre la pareja, o en un pololeo, no sé cómo ustedes quieran. Hay una discusión, hay una pelea, hay una problemática. Y viene no sé, y la esposa está, o la polola está disgustada, y la esposa con el esposo. Y viene el señor y le trae flores, y le trae chocolate, como acción de contención, ¿ya? Para disculparse quizás en primera instancia, le trae flores, le trae chocolate, para pedirle perdón a corto plazo. O sea, le dice, yo con esto contengo la acción, esta es mi acción de contención, perdón, con esto yo contengo tu enojo. Pero no necesariamente, chiquillo, le va a estar entregando la solución. Quizás el problema tiene recurrencia y probablemente las acciones que vamos a tener que tomar son acciones correctivas, ¿ya?
Quizás ese marido va a tener que tomar acciones correctivas y acciones a largo plazo. No nos sirven solamente la contención. A lo mejor la señora le va a decir, oye, ya te acepto las flores y los chocolates, qué rico. Y me pongo contenta, pero si el problema continúa, probablemente la no conformidad va a ser mayor, ¿ya? Y ahí a lo mejor se pierde el cliente, se pierde la señora. ¿Se entiende un poco el ejemplo, chiquillo, o no? O hacen un poco la... Sí, ¿Sí? sí, Ya. A eso me exacto. refiero, Juan. ¿Ya? Revisen esa parte Ya, y indaguen un poquito más, ¿ya? listo. ¿Van a ver más Ahora, instancias? Dígame. dice actividad 3, diseño de controles. Los alumnos deben proponer 6 controles alineados con el 585.1, por ejemplo, y salta el 5, resultado esperable. Faltó texto entre medio de, por ejemplo, 2 puntos a 5 resultados esperados. Sí, puede ser, pero no te preocupes por eso, porque en el fondo lo que te está diciendo acá es que tú tienes que proponer 6 controles alineados al 851. Por eso les digo, lean la norma. Ya. Si tú te vas a la norma, están viendo acá, ¿cierto? Sí, profesor. Están viendo la norma, ¿verdad? Mira lo que dice el 851. Control de la producción y de la provisión del servicio. La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la disponibilidad de información documentada que defina características de los productos, los servicios a prestar o las actividades a desempeñar. Resultados a alcanzar. La disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados. Implementación de actividades de seguimiento y medición de las etapas apropiadas para verificar que se cumplan los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los productos y servicios. El uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos. La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida. Esto lo abordamos en la primera etapa de la clase con Estefanía. La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación de servicio cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. La implementación de acciones para prevenir errores humanos y la implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega. Acá tienes que proponer 6 controles que estén directamente relacionados con este punto. Juan, Javiera, Fidel, ¿sí? Básense solo en este punto, chiquillos, solamente en este punto, para abordar esta parte del trabajo, ¿ya? O sea, básicamente ustedes tienen Ok. que ir a leer la norma en esta partecita y decir, a ver, según el problema que yo, la brecha que yo identifiqué, tengo que proponer un control que está alineado con este punto. A ver, ¿qué control puede ser? Me voy a la norma. Chuta, esta cosa ahí sí. Me voy a la norma y dice, tengo que implementar actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplan los criterios. Ah, el uso de la infraestructura y el entorno adecuado. O sea, controles chiquillos que estén principalmente relacionados con estos puntos. ¿Ya? ¿Qué acción puedo implementar para prevenir errores humanos? No sé, quizás voy a estar supervisándolo más tiempo, voy a poner un supervisor extra, no sé, quizás que el trabajador saque más muestras para evitar para evitar que pase tanto tiempo entre los controles. ¿Se entiende? Ya. Ya. Entonces, continuamos con... hasta ahí, chiquillos. ¿Les queda más dudas, Javi, Fidel, Juan? ¿Yo? Ya, perfecto. No, por mi parte no. Ya, súper. ¿Entendiste un poquito, Javi, que tú me dijiste que estabas un poco perdida al principio?
¿Yo? ¿Sí? Ah, sí, sí, ¿Te quedó un poquito más claro? sí, gracias. Perfecto, de nada. Vamos entonces, Estefanía, Felipe, entiendo que están trabajando juntos. ¿Cuáles son sus dudas, chiquillos? Los invito a compartir pantalla. Yo tenía dudas solamente con lo que te comenté. ¿Mm? Y sería eso, porque igual ya tenemos avanzar la parte 2 ya, y con los comentarios que le hiciste a los chicos igual me quedó bastante claro, pero ya tenemos por lo menos gran parte avanzado de eso y tenía solo duda con los indicadores. Los indicadores tenían la duda. Ya, y la última parte del trabajo, Estefanía o Sergio, ¿cómo van ustedes con eso? Con lo que estábamos recién comentando con los chicos. La actividad número 3, que es el diseño de los controles, ¿les queda un poquito más claro, no? Cuando Ya, de- dice el diseño de controles, esa es la actividad número 3, cuando dice los alumnos deben proponer 6 controles alineados al 851. no, esa parte no me quedó tan clara, Javi. No. No te quedó tan clara. No, porque dice como, por ejemplo, y como que va a dar un ejemplo y no lo Ah, da. sí, pero yo insisto en que no se compliquen con eso, ¿ya? Sí, mira, de verdad que es un una súper buena práctica, chiquillos, esto se los digo a todos, leer la norma, ¿ya? Tienen que palparla, tienen que leer punto a punto, que en el fondo me está diciendo, me está proponiendo una problemática, ¿cierto? El caso, que dice que en el último trimestre se detectaron lotes de yogur retrabajados, o sea, reprocesaron el yogur. ¿Por qué? Porque había una variabilidad en la viscosidad, entonces, como cuando tomaron el último control de viscosidad, se dieron cuenta eh, que no cumplía con la viscosidad requerida, perdón, en base a los parámetros. eh, entonces, reprocesaron el yogur. Primer punto. Hay lotes con yogur retrabajado. Se detectaron errores en el rotulado, ¿cierto? O sea, decía fresa, perdón, el yogur que tenía que decir fresa estaba impreso como frutilla. Esto inmediatamente es una desviación, porque ahí hay una solicitud de cliente que no se está cumpliendo. Hay un reclamo de cliente por separación de las fases en las botellas de la leche saborizada, imagínense. Hay falta de registros claros de validación del proceso de fermentación. O sea, chiquillos, ojo, se está perdiendo trazabilidad ahí, ¿ya? Trazabilidad. Operadores nuevos sin evidencia de evaluación de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Llegaron personas nuevas, las llevo a la práctica, ahí al proceso, pero nunca evalué si realmente cumplía con competencias para poder desenvolverse, desempeñarse en esa actividad, en ese proceso. Error, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocasionó, chiquillos. Como tengo operadores nuevos, que probablemente, o sea, no tengo idea si en verdad es competente o no. Ya no importa. Acá dice su currículum que el señor trabajó 5 años en la industria de la lechera, de la lechería. ¿Ya? Entonces, probablemente él sepa. Pero miren la problemática que se generó. Tengo lotes con reprocesos, tengo errores en la rotulación, tengo un reclamo de cliente porque se están separando las fases en la leche saborizada y además tengo falta de registros claros de validación del proceso de fermentación. Probablemente ni siquiera se validó el proceso de fermentación, chiquillos. ¿Ya? Una seguidilla de cosas que también probablemente fueron parte de error humano, ¿sí? Entonces, dice que según esta problemática, chiquillos, ustedes tienen que hacer planes de acción, ¿ya? Tomar acciones para controlar la producción y la provisión del servicio. Y en el punto 3, Estefanía, Juan, Javi, que veo que parece que están ahí un poquitito más confundidos, que también lo pueden abordar mejor con el profesor la próxima semana,
y a posterior conmigo para en la ayudantía. Podemos seguir revisando su trabajo, pero traten de traerlo avanzado, ¿ya? Entonces, dice que deben proponer 6 controles alineados. Miren, chiquillos, si yo me voy a esta parte, vuelvo, les voy a poner acá el caso. Si yo me voy a esta parte donde donde me describe la problemática, ¿ya? Aquí tengo errores claros y claves. Dice acá que tengo que proponer 6 controles. 6 controles. ¿Qué quiere decir? O sea, de alguna manera, chiquillos, tengo que controlar el proceso. ¿Qué cosas tengo que controlar? Que no hayan reprocesos. Entrada y la salida. Súper bien, Sergio. Súper bien. Entradas y salidas. ¿Por qué las entradas, Sergio? Porque voy teniendo mi control de qué productos tengo, los que no han llegado, Ya. ¿Y por qué las salidas? productos terminados. Productos terminados. Y también durante, quizás, ¿cierto? Sí, checado interno durante el proceso. Muy bien, muy bien. Mira lo que tengo acá, errores de rotulación. Si ya estoy cometiendo el error en la rotulación y me estoy dando cuenta la salida, chiquillos, es porque no hubo control en el proceso, ¿ya? Algo se me está yendo de las manos, algo no estoy haciendo bien. Si tengo un reclamo de cliente por separación de fases, probablemente es falta de control en la producción, chiquillos. Hay algo que no se está haciendo según lo indicado y por eso es que se están separando las fases en la leche saborizada. Falta de registros claros de validación del proceso de fermentación. El proceso de fermentación se me está yendo de control, ¿ya? No estoy generando registros claros, no estoy generando trazabilidad. Y además tengo operadores nuevos sin evidencia de evaluación de las competencias. O sea, y más encima me encuentro con que la norma me dice, ¿dónde era la parte? Que tengo que tener el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos. Puede ser, chiquillos, que la infraestructura o el entorno de la operación de la leche esté generando un problema a la fermentación, le esté causando un problema a la leche y por eso quizá no se está fermentando como corresponde. ¿Puede ocurrir o no? ¿Creen ustedes que podría ser parte de? Nadie. Ya, ojo. Sí, 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 profesora. Yo por lo menos creo que sí, que la entrada y salida tiene que ver mucho con el qué está pasando en el proceso. Probablemente, chiquillos, porque miren, dice también que lo que pasa es que para tratar la leche, para tratar los lácteos en el fondo, necesitamos un entorno adecuado, ¿sí o no? Equipo Tiene que ser higiénico higienizado. en base a las temperaturas necesarias, porque mira lo que está pasando, tengo un problema, me está variando la viscosidad, se me están separando las fases de la leche, ¿ya? Eh, Generalmente la leche cuando se produce en cuajado, pues, tiene que ver con el pH, está muy ácido. Y ya, al estar muy ácido se produce una aceleración del proceso químico, se ajá. cuaja antes de tiempo. Entonces tenemos que controlar la acidez y la temperatura que no sea muy alta para que no se produzca el rezago. Entonces tienes entre temperatura y acidez empezar a calibrar los equipos, Y que mira la puede ser parte temperatura, de la falla. súper, y mira la temperatura con lo que está directamente relacionado, con el entorno adecuado, chiquillos, ¿ya? Miren lo que dice acá, disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. Y tú justamente estás hablando, Juan, del pH. Aquí
tienen un punto abordado directamente, ¿ya? Recursos de seguimiento y medición. Pueden ser, qué sé yo, termómetros, por ponerles algún ejemplo, medidor de la humedad, ¿ya? Aquí estamos hablando de recursos de seguimiento y medición adecuados. Cuando hablamos de la designación, miren, la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida. ¿Qué quiere decir cualquier calificación requerida? Cualquier calificación requerida por la empresa, ya según la necesidad del proceso. La letra E, que habla de la designación de las personas competentes, está directamente ligada, chiquillos, con, miren, operadores nuevos sin evidencia de evaluación de las competencias. ¿Se dan cuenta que si relacionan, no necesitan el ejemplo? No sé si me dejo entender. ¿Me dicen, porfa? ¿Sí se entiende, Estefanía, profesora? ¿sí? Sergio y Estefanía entendieron esta parte, porque la Estefanía me decía que estaba un poco confundida porque se quedaba acá porque claro, no están los ejemplos. Pero no sé si me dejé entender en la relación que dice Estefanía del punto con lo que dice la Sí, problemática. sí, sí, lo entendí. Gracias. ¿Sí? Ya, eso en el fondo creo que es clave. Tienen que hacer en el fondo la relación, ¿ya? Pero si se dan cuenta, si ustedes leen el caso, está completamente relacionado con, en el fondo, la falta de control. Se está saliendo de control el proceso y por eso es que se están generando estos problemitas. ¿Ya? Dice acá que el jefe de planta además reconoce que existen procedimientos, pero que no se aplican de manera consistente. Falta de control, pues chiquillos. ¿Ya? Em, Dice que además la empresa tiene una incubadora que presenta variaciones de temperatura. Mira, Juan, de lo que estábamos hablando recién, de la temperatura. Hay una sala de mezclado que no tiene control de temperatura ambiente afectando la estabilidad del producto. Eso, chiquillos, está relacionado con lo que les estaba diciendo recién, cuando habla del entorno adecuado para la operación del proceso. ¿Ya? Por lo tanto, se nos está presentando un entorno que no es adecuado para la elaboración probablemente de la leche saborizada. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que hay 3 operadores nuevos que no tienen evaluación documentada de las competencias. O sea, probablemente los dejaron, lo reclutaron, ingresaron y prácticamente vayan a la producción. Y dice que un operador no tiene formación en lectura de instrumentos. Aquí también se genera un problema, chiquillos, porque por desconocimiento de este operador, que no sabe leer instrumentos, o sea, entonces a él no le sirve de nada tener instrumentos de medición, según lo que dice la norma acá, habla de la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados. ¿De qué le sirve a Juanito Pérez tener un instrumento si no tiene formación en la utilización de este? No lo va a saber, ¿cómo se dice esto? No va a saber, no va a entender qué es lo que le está entregando, qué información le está entregando el instrumento, chiquillos. No lo va a saber interpretar, ¿ya? Miren lo que dice acá, importantísimo. El proceso de fermentación del yogur fue validado hace 3 años, pero la formulación cambió y nunca se revalidó. Y ahí es donde se presenta la problemática de que hay una variabilidad en la viscosidad. No hay evidencia de estudios de capacidad del proceso, chiquillos. Nunca se evidenció que el proceso fuera realmente, nunca se hizo un estudio de que el proceso realmente fuera capaz de cumplir con los parámetros que mi cliente me está pidiendo. ¿Ya? Aquí es donde se habla del CP, CPK. Eso, chiquillos, tengo para entregarles por hoy. No sé si les queda alguna duda o les puedo ayudar en algo más.
Si no, lo dejamos hasta acá. Por mí Por mi estoy ok. parte, claro. Felipe, ¿todo bien? Sí, todo claro. Súper. Juan también. Sí, clarito. Gracias. Perfecto. Me parece súper. Fidel, ¿todo ok? Sí, por mi parte también todo claro. Perfecto. Estefanía, Sí, todo claro. ya, qué bueno. ¿Y tú, Javi? Sí, claro, gracias. A ustedes, chiquillos, gracias por conectarse, gracias por participar. Los invito a que continúen con su trabajo. Si se les presenta alguna duda, eh, podemos resolverla sin ningún problema, ¿ya? Continúen desarrollando su trabajo y podemos revisar después cualquier cosita que tengan ahí en dudas. Para eso estamos, ya para ayudarlos. Ya, niño, Profesora, ahí lo único dígame. que queda en duda, ¿este trabajo se entrega la próxima semana? No estoy segura Eh, de la entrega, Felipe, pero sí sé que consta de hartas partes porque entiendo que... Sergio, creo que lo logré admitir, ¿no? Sí. Ahí apareció. ¿Te habías ido, Sergio? La señal, profe. La señal, no hay problema. Le estaba preguntando a los niños si tenían alguna otra duda. ¿Cómo vas tú? Yo bien, sí, claro. Ya esté claro, perfecto. Ahora sí, Felipe, discúlpame que te interrumpí. no, era solamente esa la duda de que cuándo se entregaba. No estoy segura. Estefanía y Javi, ustedes que estaban desde el inicio de la clase, ¿tienen Yo clara la entrega de la que fecha? era el día de la PEP, que sería el 16 de diciembre. Les queda harto rato entonces, pues Felipe. Vale, sí, no, vamos súper. Yo creo que van súper bien, ¿ah? O sea, vayan decantando bien ese trabajo y ya está. Yo creo que van bien avanzados. Si en el fondo es, como les digo, los vuelvo a invitar a que ojeen la norma, chiquillos. Tóquenla, léanla. Es la única forma de poder interpretar bien los puntos. Y se van a dar cuenta que no es tan difícil, ¿ya? Em, Hagan esto que hice yo recién ahí acá en la práctica, de ver, hacer la comparativa de la norma versus el trabajo. Y se van a dar cuenta que hay muchos puntos relacionados y que prácticamente yo podría tirar una línea y decir, oye, este choca con este otro, ¿sí? Y asimismo van a poder definir los controles requeridos en la etapa 3 del trabajo. Después no les va a costar nada proponer controles alineados al 851, ¿ya? Si es que hacen esa comparativa que hicimos recién. Así que eso, pues, niños, los dejo a libre acción. Que les vaya bien el resto de los días que queda de la semana, que tengan lindos días de trabajo o estudio o lo que sea, y quedan libres para ir a la cena o al baile o a la película o al tuto. Cuídense. Gracias por Muchas Gracias. gracias. participar. Chao, chao. Muchas Muchas gracias, gracias. chao. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, muchas gracias.